Hola a todos y a todas y a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a este podcast que se llama Hoy no fío, mañana sí, porque, porque un podcast más en el medio cultural en español siempre hacía falta. Mi nombre es Ángela y estoy acá con Steffi y con Camilo. Y vamos a tener este espacio cada vez que podamos para hablar de literatura, cultura, eh, dentro de todo lo que es la cultura, arte, música, cine, chismes, cultura pop y lo que vaya saliendo, ¿por qué no? Entonces, hola Steffi, hola Camilo, ¿cómo están? ¿Qué hacen? Hola, Hola, ¿cómo están, Steffi? ¿Cómo has estado? Cuéntanos cómo te sientes de estar acá y de empezar este proyecto. Muy emocionada de poder escucharlos. Me hace sentirlos más cerca. Para los que nos están escuchando, somos 3 colombianos que estamos en el extranjero ya hace varios años. Yo desde Lyon en Francia, Ángela Países Bajos en Ámsterdam y Cami que está en Bélgica en Bruselas. Y ya muy feliz de poder hablar con ustedes un poco más seguido de lo que siempre nos gusta. Ujú. Y Cami, tú, hola. Bueno, pues sí, como Estefi dijo, pues desde Bruselas. Primer acercamiento a los podcasts también, entonces pues vamos a ver cómo fluye, sobre todo el ejercicio de compartir y, pues ver qué se va dando. Esa es como un poco la idea. Entonces pues aquí estamos desde Bélgica, eh, pues vamos a ver. pues vamos a ver entonces. Para los que nos escuchan entonces, básicamente, ¿qué van a esperar en cada capítulo? Si es que hay más de un capítulo. em, Cada capítulo vamos a elegir como vamos a llamarla una de las artes del mundo o una de los elementos culturales que queramos. A veces puede ser literatura, a veces cine, a veces música. Y a partir de eso vamos a empezar a hablar, básicamente. Ujú. No implica que solamente vamos a hablar, por ejemplo, de cultura, no sé, teoría literaria o de teoría del cine, sino es más como desde nuestras experiencias personales. Como Steffi dijo, nosotros que estamos, pues somos colombianos, pero cada uno está en un país distinto, entonces también probablemente va a haber un tinte por ahí de nuestras vidas como inmigrantes en Europa. Y no, eso, básicamente es un espacio para hablar de lo que nos interesa y probablemente el título de cada podcast, que por cierto no hemos decidido el título de cada podcast nos dará una idea sobre qué se trata. Entonces, Estefi, quisieras empezar tú un poco contándonos cuál era la tarea que nos pusimos para hoy y bueno, ¿qué hiciste? ¿O qué nos quieres contar, básicamente? Sí, entonces nuestra tarea era tomar un tema, no un tema, pero como nuestro tema era la literatura y tomar algo de ahí y contarlo desde la perspectiva, desde los países en los que nos encontramos. Entonces yo desde Francia me puse a pensar y en todo este tiempo que llevo aquí, lo que más me ha impresionado es la manera en cómo se producen ciertos libros. Entonces aquí tenemos un libro que se llama Gran Formato y un libro que se llama Libro de Bolsillo. Y lo que me parece genial de esto es que tienes la posibilidad de acercarte a públicos que no necesariamente tienen la misma cantidad de dinero para permitirse un libro de gran formato que va a costar entre 20 y 25 euros, sino que bueno, te esperas un poco y luego, si al libro le va bien, pues lograrías tener una edición de bolsillo que va a estar entre 7 y 10 euros, lo cual pues no tenemos en Colombia y sí que me parece bien que se democratice pues el acceso a la cultura a través de los libros de un precio pues menos elevado, así sea pues una obra reciente. Y
¿Y estos libros de bolsillo son más baratos porque por los materiales o porque ya como que han ganado más plata con la primera edición? Entonces, digamos que se asegura un tiraje y unas ventas o ¿cuál es la verdadera diferencia? ¿Es la misma edición solo que más barata o cambia algo? Sí, va a cambiar los materiales. Entonces, en gran formato vas a tener hojas pues un poco eh, más gruesas, vas a tener una letra más grande, vas a tener de pronto una portada un poco más clásica y en el de bolsillo pues es un papel un poco menos calidoso, pero igual se lee bastante bien. Realmente acá la gente compra mucho el libro de bolsillo cuando vas a las casas, pues en sus bibliotecas tienen el libro de bolsillo porque no es que tampoco sea feo, simplemente que es un poco más ligero, un poco más pequeño y esa es como la gran diferencia. De lo que sé es que normalmente, por ejemplo, si es una primera obra y tu obra vendió entre 800 y 1000 ejemplares, pues se piensa ya en sacarte un libro de bolsillo, porque quiere decir que vendiste bien y que probablemente puedas llegar a más público si lo pasas a hacer un libro de bolsillo. Esto cabe aclarar claramente que es solo para casas de edición establecidas, casas de edición grandes. Si de pronto tú publicas un primer libro y lo hiciste con una editorial independiente, así hayas vendido 800.000 libros, pues realmente no va a haber un libro de bolsillo porque la editorial pequeña no tiene las capacidades para imprimir de pronto de nuevo, imprimir en otro formato, sino que bueno, simplemente hace sus libros de la misma manera. Y pues tenemos las grandes editoriales francesas como Gallimard, Plon, Grasset, que tienen sus propias ediciones en libro de bolsillo y que sabes que llegan siempre de esa manera. Entonces lo que es folio, Pocket, Livre de Poche, y que sí, ya llevan muchos años haciéndolo de esta manera. También se pueden mezclar, no necesariamente que publiques con la Gallimard, quiere decir que tu libro o bolsillo salga con la misma, sino que puedes ir de pronto a otra casa de edición. Ujú. Lo que tienes que esperar es entre 12 y 18 meses. Ujú. Eso sí, seguro, porque igual, pues para el autor no es tan beneficioso que su libro salga rápidamente en versión libro de bolsillo. Ah, ok. Ya de por sí los autores no ganan mucho cuando están vendiendo el libro y si lo pasas como al mes siguiente al libro de bolsillo, pues el autor va a ganar incluso o la autora va a ganar incluso menos. Entonces aquí la obligación es que sea 12 o 18 meses. Si tu editorial sabe que de pronto vas a sacar un segundo libro, que el primer libro le fue muy bien, entonces es el momento perfecto para impulsar la venta de los dos. O si no tienes pues ningún libro aún preparado, pues sabes que esperas un añito y vuelves y sacas tus libros, vuelves y pues te publican tu libro y sabes que vas a llegar a más gente. Ujú. ¿Y esto está destinado solo a autoras o autores franceses? O por ejemplo, no sé, Penguin, que es una de estas súper editoriales grandísimas, tiene un mercado en francés, pero autores latinos, ¿sacarían un tiraje también de bolsillo? ¿O es como editoriales francesas, normalmente publicando autores franceses? ¿Cómo lo ves ahí? Yo creo que aquí no hay muchas, pues de lo que sé, no he visto muchas editoriales que hagan publicaciones en otras lenguas, sino más bien traducciones. Desde la traducción le va bien en formato grande, de pronto sí que te la saquen en formato pues de bolsillo, pero ciertamente pues tiene que ser escrito en francés para que pase o en traducción. Ujú. No sé cómo sea, si hay pues de las editoriales que de pronto hagan en otras lenguas, pues no necesariamente van a ser casas grandes, entonces va a pasar lo mismo que si fuera pues una editorial independiente. Claro. Entonces sí, como ejemplo, hablaba con Camilo que justamente estaba pues el nuevo libro de Miguel Bonfoy, que es un venezolano que escribe en francés y que se llama El sueño del jaguar. Entonces que salió el año pasado, se ganó el premio Femina y bueno, le fue muy bien en ventas. Y este año creo que no publicó nada nuevo aún, pero pues sale su formato en bolsillo. Que es básicamente Años de Soledad, ¿no?
Sí, yo vi una entrevista de él y es como que él, Sí, el jaguar ya dice mucho. sí, como que le gusta mucho Márquez, como que le gusta mucho este tipo de literatura. Sí, porque también está este desconocimiento de Europa, como, bueno, no sé, de Francia en particular, ¿no? Como de la literatura latinoamericana. Entonces, está como esta novedad y es como muy novedoso y pues a todo el mundo como que le gusta mucho como, pues, obviamente lo que todos conocemos como realismo mágico. Ujú. Pues que no está muy expandido, ¿no? Steffi, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que acá la literatura latinoamericana es poco conocida. Realmente de pronto Borges, Ujú, como, sí, así, García Márquez, pero como un nicho, ¿no? Realmente no es que todo el mundo ujú. pues te hable y diga, ay, sí, yo sé quién es García Márquez o he leído tal o tal libro. De pronto algún otro conoce Cien años de soledad, ahora con las series de Netflix y todo, pues se ha vuelto un poco más fácil el acceso a la literatura latinoamericana, pero sí creo que es muy desconocida, tanto en los colegios como en las universidades. Sí. Lo que te digo, Borges, Cortázar, como que los mismos de siempre. Por eso justamente coincido contigo, ¿no? Se vuelve novedoso este tipo de personas que hacen estas analogías a las frases, pues, tipo latinoamericanas, el ritmo de la escritura diferente. Bueno, por eso justamente lo quiero leer, ¿no? Para ver qué tanto me agrada. Sí, eso te iba a decir, porque igual, o sea, no lo he leído. O sea, lo que te digo es como solo de reseñas y de lo que he leído, lo poco que he leído del libro, pero para mí es como, a ver, sí, la historia de una familia y entonces, bueno, ya ves a los buen día, bueno, y todo lo que viene detrás, ¿no? Sí, y esta historia así como muy clásica de, ay, no, yo me voy a Ujú. casar contigo y entonces voy a escuchar las historias más lindas de amor y si te cuento Mm, la historia más linda de amor, ella se casa conmigo. Exacto. Como ok, que ahí empieza todo. Ujú. sí. Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías. Literal, sí. Exacto. Literal. Pero entonces, pero esta persona lo escribió directamente en francés. Sí. Sí. Sí, Oh, bueno, no me sé toda su vida, pero sé que habla, no sé, vive en otros países, pero luego ya recientemente está acá en Francia y habla francés. Pues español también habla, pero pues vive en Francia y publica en francés. porque igual esto podría ser material para una conversación del futuro cuando leamos el libro, pero posiblemente. Pero es muy interesante y al tiempo también cómo juega en el mercado literario el hecho de va a ser popular, va a ser conocido, puede ser que llegue a una edición de bolsillo, no porque sea una historia latinoamericana, no porque sea como una evocación al realismo mágico probablemente, sino porque básicamente fue escrito en francés, Y, ¿sabes? Como que lo impulsó fue y porque eso. se ganó un premio. Sí, se Claro, ganó el pero para Femina llegar a el ganarse año ese pasado. premio, perdón, para llegar a ganarse ese premio, me imagino yo que lo que contemplan inicialmente son cosas que hayan sido escritas en francés Ah, sí. y consumidas. Claro, entonces nunca va a haber un Marian Enríquez ganándose un premio Fémina, porque pues, o como se pronuncia, porque ella no escribe en francés. Pero creo que hay premios que sí te puedes ganar o sea, de traducciones, ¿no? Sí, yo creo que hay un Femina, pero entonces es en la categoría, ¿no? Femina Ujú. internacional y Entonces, Ah, ok. Femina francés. Ok, pero bueno, si nos están escuchando alguna editorial, nos pueden enviar un librito o dos o tres, eh, anagrama. En formato sí, bolsillo. o uno y nos lo rotamos. Anagrama. Y le Ujú. prometo a Stephanie no No, rayarlo, o sí. sea que Stephanie tiene que leerlo primero y después lo leo yo. Y después, sí, a Estefanía no se le pueden rayar los libros. No, di el ejemplo de anagrama No, porque, pero me van a odiar todos sí, si dicen que no puedo rayar. No me gusta rayar los libros. Lo justamente, siento. no, pero espera, estaba pensando en anagrama por lo que decías, por la calidad del papel, únicamente como poniendo ese ejemplo, porque definitivamente, o sea, las ediciones europeas de anagrama, las ediciones latinoamericanas de anagrama, o sea, se siente mucho la diferencia. Mm. Entonces, no sé, yo tengo, o sea, compré en Colombia algunos libros de anagrama y la calidad del papel pues es distinta, porque son mucho más baratos, ¿no? Entonces, pues sí, son mucho más delgaditos, el color cremita es un poquito como más pasadito por agua. Más sucio. eh, Entonces, pues, o sea,
digamos que en este caso se nota como más, no en términos como de lo que dice Steffi de la edición Porsche, sino más bien como la edición latinoamericana, ¿no? Entonces es como chistoso. Ok. Sí, igual de pronto también por lo que ganan Claro. menos. Debe ser todo por el Ujú. dinero, ¿no? Porque igual acá pues se los compran. Anagrama igual me parece bastante caro Sí, acá. son caros, sí. Mm. Y bueno, que si los vas a llevar a otro lado, en los que bueno, Bueno, no, sí. dejas Y de los imprimen en cobrar en España. euros a cobrar en pesos. Claro. Sí, 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 tienen que hacer Ujú. ese lavado obligatoriamente. Sí. ¿Cuánto te vale un libro normalmente? Un ¿En Colombia? anagrama o lo que sea. Si tú, no, en Francia, por ejemplo. Si tú vas a Francia y compras un libro en español. Pues en Barcelona, Mm, en Barcelona un anagrama te cuesta 25 euros. 25, sí, creo que 23 es lo más Ujú. barato de pronto porque sea muy, muy flaquito, ¿no? Sí. pero, ¿y en Francia? En Francia, en gran formato, por ejemplo, este que compré de gran formato, que costó 16, también tengo muchas ganas de leerlo, que es como Bestias, que lo he escuchado por todo lado. En español está como, lo tradujo Las Afueras, pero 16, digamos que me parece un precio todavía bastante bueno para un libro en formato grande. Ah, sí, está bastante bien. Ujú. Ok. Porque yo estoy viendo acá rápidamente en la magia del internet un anagrama random en una librería de Ámsterdam. No sé, no tengo contexto de este libro, pero vale 32 Ujú. euros. ¿Por qué Ámsterdam? Pero, pero lo que les digo, cogí cualquiera, puse anagrama literalmente, a ver qué me salía. Porque normalmente, por ejemplo, si hay libros de anagrama, obviamente está en español, es la edición para Estados Unidos. Normalmente esos libros lo que pasa es que no están en la librería, sino que los mandan a traer. Entonces son como on demand. No es que tú vayas y estén esos libros ahí. Entonces eso hace obviamente que el precio sea mucho más alto, Ajá. porque traerán uno o dos máximo de cada, como, sí, título. Ok, muchas gracias, Steffi. Muchas gracias, Francia, por tus libros de bolsillo. Muy interesante. Bueno, entonces un poco recordando cuál era la consigna de este primer capítulo, y vamos a intentar elegir algo relacionado con literatura, pero que también diera un poquito de contexto sobre, pues, dónde vivimos, sin hablar explícita y directamente de nuestra experiencia migrante, sino como darles un poco de, sí, del panorama de cómo se vive acá la literatura en cualquiera de sus sentidos y dimensiones. Entonces, Cami, ¿quieres continuar tú con la consigna del día de hoy? Sí, sí, no, o sea, hablando como un poco como también de ediciones, o sea, me parece chévere que Steffi como puso el tema de ediciones porque como que pensamos un poco lo mismo. Y para mí fue como, bueno, no sé, entonces para mí ha sido como todo un descubrimiento como las bibliotecas acá, ¿no? Entonces, como darme cuenta que pues hay bibliotecas en francés, hay bibliotecas en neerlandés y que definitivamente se siente como el cambio entre las dos. También a nivel como de los libros que compran, los libros que prestan, los libros a los que uno pues finalmente puede acceder, ¿no? Entonces, pues hasta este libro de esta escritora que yo no sabía además que era belga, que se llama Jacqueline Hartmann, y que nació, bueno, aquí en una de las tantas comunas de Bruselas, y que en español se llama, momento, en español se llama Yo que nunca supe de los hombres. Yo que nunca supe de los hombres, ok, sí. Ah, Me sí, 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 suena. me Sí, suena. yo que nunca supe de los hombres en francés. Bueno, no lo Sí. voy a leer porque qué pena, no voy a venir aquí a, ¿no? Pero, Pardon my French. pues no, porque no. Entonces, bueno, ella, pues Jacqueline Hartmann nació pues aquí, justamente en Bruselas, pero de hecho yo no sabía. Y de repente en Instagram hubo un boom con este libro que tuvo una edición muy bonita además en inglés.
Una traducción además como como, como muy bonita. La editó esta editorial que además hace libros muy lindos que se llama Transit Books. Bueno, el libro divino, la portada súper linda, todo el mundo lo estaba leyendo hace poco, pues, seguramente por eso es que lo conocen también, o les suena, o bueno. Eh, entonces, el libro olvidado en Bélgica, ¿no? O sea, ella como que no la conoce nadie, y pues entonces yo dije, bueno, pues voy a la biblioteca a ver qué hay, ¿no? De ella, y no había mucho, y hay una edición súper antigua en stock, eh, editorial Stock, pero también en el stock de la biblioteca. Y pues nada, lo saqué y pues es una edición pues muy viejita. eh, y pues nada, me pareció como súper triste que estuviera tan olvidada en Bélgica, pero en Estados Unidos es como un boom y hay muchos como clubes de lectura leyéndola. eh, y bueno, luego también fui a una librería como la librería de acá, a la que, bueno, pues voy frecuentemente y había una chica y me dice como sí, también lo estamos leyendo en el club de lectura, entonces pues como que está teniendo eh, como que está sobresaliendo aquí. eh, entonces pues nada, todo el mundo le está dando una oportunidad a Jacqueline Hartman, aparentemente. Y nosotros también le daremos. Pues eso espero porque Em, aparentemente es muy chévere. O sea, o sea, no lo he leído, no lo he leído, pero porque no estoy en el boom de Jacqueline Hartman, también olvidada para mí, pero em, me parece que se ve interesante. Además, bueno, un poco también como eh, haciendo como el link, tiene que ver con un poco como, no tiene que ver, pero se parece un poco como a un caso en Bélgica en el que sucedió algo bastante parecido. O sea, ¿de qué va el libro? Pues el libro va más o menos como de que hay unas mujeres encerradas como en el sótano de un tipo, ¿sí? Entonces son como 40 mujeres que están como totalmente vigiladas por un hombre o una persona que las tiene vigiladas. Y bueno, de repente aquí hubo un caso como muy sonado y como muy fuerte, como en el que hubo un tipo que encerró a unas muchachas, a unas mujeres durante un tiempo y pues es como súper sórdido y como súper fuerte, como el caso de Utju. Y pues tiene un poco que ver, entonces como que me parece como, como interesante ahí como como el link entre las dos historias. Entonces pues no sé. Eh, Sórdido, todo oscuro. Como A Bruselas. Bruselas, sí. como Bruselas, sí. O sea, tú fuiste a la biblioteca y no encontraste nada, básicamente, de ella. Eh, bueno, la cosa es Pero es que un boom. En la en la librería sí librería había. había lo que dice Steffi, además, buena cosa porque había como la edición en gran formato. Y la edición, hasta hace poco salió una edición en pequeño formato y ya estaba agotada, entonces la edición en gran formato está y es la que está circulando ahorita, pero no es de la editorial Stock, es de otra editorial independiente, y la editorial pues en pequeño formato no está. Librería francófona, ¿no? Hay que aclarar. Y fui a la biblioteca neerlandófona, que es de donde saqué el libro, y está pues una edición viejita, pero la tenían guardada, no estaba pues expuesta. Ujú. Ok. Interesante. Sí, Pero sí. entonces, ¿lo vas a poder leer en qué idioma? ¿Está en francés? Sí, En francés. sí, está en francés. Ujú. También, o sea, las ediciones, de repente las ediciones también en neerlandés son las más lindas. Obviamente la librería, la biblioteca, perdón, la biblioteca neerlandófona son las ediciones pues más cuidadas, más bonitas, y las ediciones en francés son las que tienen pues en el stock. También me acuerdo que cuando fuimos una vez a la biblioteca de donde sacaban los libros en español, es también la parte en neerlandés, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, porque tienen convenio con el Instituto Cervantes, entonces de repente a veces hacen como
colaboraciones en verano, entonces aquí lo que hacen es coger 25 libros cada verano y te dicen como eso es lo que estamos leyendo este verano y hay de hecho algunos hay muchos en inglés, hay otros en neerlandés, un par en español, entonces pues siempre es como que intentan hacer eso. Ujú. Tienes que leerlo entonces y nos cuentas qué tal. Exacto, sí, a eso iba. Sí, a eso iba, tengo que leerlo. Está larguito. Sí, doña Jacqueline Hartman, sí, pero al parecer es como, bueno, pues lo que te digo, en inglés de verdad la edición es muy bonita y ha tenido como mucho, ha sonado un montón, o sea, la he visto como por muchas partes en Instagram, ha sonado un montón. Em, ¿Leíste un artículo científico sí, en sí, TikTok? literal, o sea, yo sí, me fui a TikTok y sí, pero nada, pues, no, interesante también que le den como una voz a ella. eh, eh, y pues chévere, me parece chévere como que sale acá y no sé, interesante, como todas las olvidadas, ¿no? Todas las olvidadas belgas, como Audrey Hepburn, ¿no? Agnès Varda, eh, no sé, Ujú. pues que son belgas, Yo ¿no? sé, ¿no? Poca, poca apropiación. Sí, Eso total. dice mucho de los No, es que los belgas. belgas son cero orgullosos de su nación o lo que sea, entonces, sí, total. Ujú. Bueno, pues muchas gracias y quedamos atentas. Espero yo en un próximo capítulo y nos El cuentes resumen. qué, qué pasó con ese libro y nos lo prestes. Ah, Sí, 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 sí. Ah, mira, sí, bueno, sí. No, total, sí. Sí, bueno, muy bien. Y sigo yo, ¿no? Obviamente, Sí. porque ¿qué más? sí, dale, sigue. Bueno, entonces voy a seguir yo con la consigna del día de hoy. Yo la entendí, o sea, también lo entendí como ustedes, por supuesto, pero no hablé ni pensé nada en editoriales. Lo que hice fue básicamente, no, me basé básicamente en lo que les leído en los últimos meses y en la última semana. Intenté ver cómo eso se relacionaba o cómo podía eso explicar el contexto del lugar en el que yo habito normalmente aquí en Países Bajos, en Ámsterdam. Y estoy leyendo dos libros. Bueno, estaba leyendo dos libros. Estaba leyendo uno que se llama We Will Not Be Saved, eh, que es la historia de una mujer indígena guaraní de la zona como del Amazonas en el Ecuador. Y ella cuenta toda la historia pues de su vida, básicamente es un libro a dos manos porque es un libro escrito, es un libro contado por ella, que se llama Nemonte, y es contado por ella, pero quien lo escribe finalmente es su esposo. Su esposo, que, spoiler, es un gringo, entonces es bastante interesante porque ella se lo cuenta a él en español, pero él escribe el libro en inglés y el idioma en el que se publica principal, pues originariamente fue en inglés. Entonces la historia de este libro es como esta mujer indígena que vive con los guaraníes en la selva, un poco alejado de todo, y ve como poco a poco a lo largo de su vida hay como interferencia de lo que en gigantescas comillas es el mundo civilizado y el mundo occidental y bla, bla, bla. Entonces empieza por la figura de los misioneros cristianos cuando ella es pequeña, después, bueno, ella tiene ahí como una crisis de identidad muy fuerte, obviamente, y no sabe si creer en Dios, si no creer en Dios, si quedarse con su comunidad, si irse para la ciudad, que en este caso sería para Quito, a vivir como una misionera, pues intentando convencer a gente de su propia comunidad para que se vuelvan cristianos y empieza a ver como todas las afecciones que como que esa unión de dos culturas tiene sobre su comunidad. Después pasa por temas de minería y después pasa por temas de las compañías petroleras. Entonces, básicamente, la invitación, primero es a que lo lean porque es muy interesante, pero también es un libro muy triste porque habla, pues, básicamente de la colonización que su comunidad ha sufrido y que las comunidades indígenas en el Amazonas han sufrido. Entonces, son personas que, obviamente, al tener una concepción muy distinta del mundo, sin saberlo, porque además fueron engañados, regalaron básicamente sus tierras al Estado, su tierra, digamos, su territorio, porque ellos como comunidades indígenas están protegidos por la ley internacional frente a como las decisiones de lo que va a pasar con su territorio.
fueron básicamente engañados para que sus tierras fueran vendidas y subastadas por el gobierno a compañías petroleras del mundo. Entonces, lo que para ellos es su casa, su comunidad, para el gobierno es como la parcela número 23 subastada a X compañía petrolera. Entonces, también es como toda la lucha de ella y del que eventualmente es su esposo en contra pues, de esta manera de vender su territorio y también un poco de su identidad, y como ella y su comunidad toman como en sus manos un poco la decisión de protegerse, y por eso el título es como No seremos salvados, en mi libre traducción, porque es como siempre que alguien intentó ayudarlos, entre comillas, a ellos, resultó ser para peor. Porque al final terminaban aprovechándose y finalmente no los entendían porque son personas que viven con una concepción muy diferente del mundo. Entonces es un poco como la de los únicos que se pueden salvarse son ellos mismos, a ellos mismos. Y va un poco por ahí. Entonces eso lo leí la semana pasada y fue muy choqueante en muchos niveles. Y adicionalmente estoy leyendo un libro hace mucho tiempo, porque es un poquito largo, que se llama, en español, se llama Max Havelaar o Las subastas de café de la compañía comercial holandesa, que es de un autor que se llama Multatuli. Multatuli es realmente su apodo, su seudónimo, pero él tiene otro nombre, que acá lo tengo, y se llama Edward Dekker. Entonces, Multatuli se conoce así. Él es una persona que nació, es una persona holandesa, nació en Ámsterdam, pues sí, holandés, Amsterdamer, lo que sea. Y este libro cuenta básicamente, bueno, su título es muy explicativo, ¿no? Cuenta como la historia de Max Havelaar, que es el protagonista, y cómo él hace parte de todo el mundo de la, digamos, bolsa de valores que existía en Ámsterdam en la época dorada del país, y también como todo el tema de las subastas, de la venta de café, y principalmente de la llegada de los holandeses a las Indias, comillas, Indias orientales neerlandesas, que eso realmente es la isla de Java y todo eso, Indonesia. Indonesia, sí, eso te iba a decir. Sí, gracias. La llegada de los holandeses a las islas orientales holandesas, que es Indonesia. No lo he terminado porque todavía es un libro bastante largo. Sí, hemos visto en Goodreads que no lo has terminado. Y yo como Un año. 5 meses leyéndolo. Pero es bastante interesante porque empieza entonces como describiendo un poco la cultura y el día a día de este comerciante neerlandés que vive en Ámsterdam, en una época donde ya imagino que la ciudad era una locura, con gente, bueno, todavía lo es, ¿no? Pero con gente de todo el mundo, mil negocios. Ámsterdam y los Países Bajos está muy movida por los negocios y por la plata, ¿no? Entonces, si hay una oportunidad de negocio, ahí habrá un holandés sin duda intentando aprovecharla. Y después, este comerciante de café tiene como un amigo que está escribiendo un libro sobre Havelaar, que era como un militar que se fue a Indonesia como parte de la presencia de Holanda en ese país. Y cuando se traslada como a Indonesia, empieza a contar toda la historia y como todo el contexto de cómo es la gente en Indonesia, cómo se comporta el gobierno, cómo la cultura, la comida, el clima, bla, bla, bla. Y cómo contrasta eso con la vida en Ámsterdam. Entonces es muy chévere porque es como un paralelo y al tiempo es un poco una novela histórica. Entonces, basado en estos dos libros, yo pensé como... ¿Lo estás leyendo en inglés? Lo estoy leyendo en español. Ah, ok. Porque la versión original de esto era en neerlandés, Sí. por supuesto. Y tenía la opción de leerlo traducido a español o traducido a inglés, entonces fue como, pues lo leo en español. Si voy a leer traducción, Igual es una pues la leo en traducción, español. sí. Bueno, sí. Sí, una traducción. Y de hecho fue muy interesante porque, o sea, no me sorprende tampoco porque este libro que se conoce como Havelaar, Max Havelaar, es, digamos que uno de los pilares de la literatura neerlandesa. Ujú. Entonces tiene muchos
pues muchas traducciones en la librería, lo puedes encontrar en muchos idiomas. Así que bueno, entonces, lo que yo pensé fue esto en relación con mi vida acá y es como la gran pregunta y el gran interrogante de mi vida estando acá es el colonialismo. Y es como desde los dos libros es muy claro los impactos del colonialismo, bien sea de, no sé, los misioneros cristianos en la comunidad indígena, pero así también de los holandeses en las comunidades, en este caso Indonesia, pero en cualquier otra comunidad. Entonces, lo que yo hice fue pensar en lo que me dijo Camilo ayer. ¿Qué te Y dije me dijo ayer? como, ayer Camilo me dijo, es momento de que aprendas a usar ChatGPT o si no te va a dejar el tren. No, no esto. Entonces, yo entré a ChatGPT y le dije a ChatGPT, amigo, quiero que me escribas un discurso de una latinoamericana, ¿cómo fue que le dije? De una latinoamericana que vive en Ámsterdam y que tiene problemas porque no sabe cómo conjugar su vivir en Ámsterdam con sus ideas anticolonialistas. Ujú. O sea, que es como una constante, ¿no? Claro, Ujú. es como, ok, yo tengo principios muy claros frente a lo que pienso de todo lo que ha hecho no solo Países Bajos, sino todos los países colonialistas. Entiendo y quiero entender un poco más siempre de las implicaciones, del contexto histórico, de los motivos, bla, bla, bla. Ujú. Y sin embargo, vivo acá. Y sin embargo, pues soy una latinoamericana viviendo acá. Em, y ChatGPT me escribió un discurso que se los quiero leer, porque es mi primera experiencia con No, una o app. sea, Porque usaste eso. ChatGPT. O sea, para aclarar algo, hay que aclarar algo para los que nos están escuchando, y es que Ángela Llevas mucho es tiempo sin como usarlo, además, ¿no? Como, eso, y creo que es la única persona que conozco que de verdad odia ChatGPT con sus entrañas. Así es. Entonces, pues, esto va a ser importante. Entonces, vamos Es a escuchar. importante, es la primera vez que lo uso y después de hecho le peleé y me fui. Ya les cuento por qué me peleé con ChatGPT. Ese va a ser el nombre del capítulo, porque me peleé con ChatGPT. Entonces yo le dije eso, como, este es mi dilema moral, dime un discurso. Y él tomó libertades en sus propias palabras, licencias poéticas. Dice, buenas noches, mi nombre es Juliana, soy de Bogotá. Nací en una ciudad de cerros grises, vendedores ambulantes, universidades públicas en paro y buses atestados de historias. Y hoy, por esas cosas que nunca planeé del todo, vivo en Ámsterdam. Sí, en Ámsterdam, capital de los museos, del diseño de vanguardia, de las bicicletas silenciosas, de los canales perfectos. Capital también de una Europa que se vende como un faro de derechos humanos y civilización. Y no niego que vivir acá tiene privilegios concretos. Acceso, orden, seguridad, silencio. Pero esa es solo la superficie. Yo tengo un discurso anticolonial. Lo he construido con lecturas, con marchas en la séptima, con conversaciones en la plaza del Chorro de Quevedo, con el estómago apretado viendo noticias desde Colombia, mientras estoy a miles de kilómetros. Y sin embargo, aquí estoy, en una ciudad europea. Y sí, se siente contradictorio. ¿Cómo hablo de colonialismo desde el corazón de una nación colonial? ¿Cómo denuncio los saqueos históricos mientras camino por museos llenos de oro que no les pertenece? ¿Cómo exijo justicia desde un lugar que históricamente ha vivido el expolio de nuestros pueblos? A veces me descubro defendiendo ideas sobre descolonización, mientras disfruto de esta supuesta modernidad que es, en realidad, el resultado directo de ciclos de extracción, esclavitud y violencia disfrazada de civilización. Y eso me pesa, me cuestiona, me atraviesa. Diría Camilo, me interpela. Sí, también. He aprendido que vivir aquí no me convierte en europea, por más que hable inglés, aprenda neerlandés o pague impuestos puntuales. Mi acento, mi historia, mi apellido, mis silencios me siguen delatando. Soy migrante, vengo de una tierra considerada, comillas, en desarrollo, como si la humanidad se pudiera medir en una línea recta que empieza en Europa y termina en nuestros Andes. Y lo más duro de esta fractura interna, querer criticar el sistema pero formar parte de él, beneficiarme de él,
porque esa es la verdad incómoda. Estoy aquí porque Europa nos rompió, porque nos empujaron fuera de nuestras tierras con tratados de libre comercio, con violencia política, con sueños rotos. Estoy aquí porque Colombia expulsa a los suyos. O sea, disclaimer, ¿no? Esto fue ChatGPT, yo Sí, solo sí, le di sí. un pequeño input y Eso te iba a él... preguntar cuál es el prompt, pero ahorita nos cuentas, sigue. Sí, sí, sí. No quiero romantizar mi país, Colombia, ¿no? No soy una nostálgica ciega. Colombia también duele, pero me niego a pensar que el progreso solo tiene forma europea. Me niego a callar mi acento para parecer más competente. Me niego a olvidar que mi presencia aquí también es política, porque mi cuerpo migrante en esta ciudad blanca también cuenta una historia. Entonces sí, vivo en esta contradicción todos los días, entre el deseo de denunciar lo colonial y la realidad de habitar lo colonial. Pero quizás justo ahí, en ese cortocircuito, es donde nace algo nuevo. Una conciencia más afilada, una voz que no se acomoda, pero tampoco se rinde. No tengo respuestas, solo tengo la necesidad de no traicionar lo que soy, aunque esté a miles de kilómetros del lugar que me enseñó a luchar. Gracias. Bueno, nada mal. Como ha avanzado La verdad le quedó bastante ChatGPT. bien, ¿no? Sí. Entonces, O sea, reconvincente. insisto, lo primero fue lo que le pregunté al ChatGPT. Le dije como, fue muy básico, fue como, soy una mujer, tal vez le dije mujer, sí, le dije como soy una mujer latinoamericana que vive en Ámsterdam y que tiene un discurso anticolonial y se siente como en contradicción, una cosa así, Ajá. nada más. Y el tipo me va a decir que yo soy de Bogotá y que yo fui a la universidad pública, que yo fui a las marchas y no sé qué, sa. Y fue como, O sea, tú no le dices esa Pero un información. momento, sí. obvio no, Mm, obvio no le hice información. Entonces, después le volví a preguntar como, pero quiero hacerlo para leerlo en un podcast de literatura. Entonces, el man me cambió el discurso y me escribió como, soy una mujer de Bogotá que lleva 4 años viviendo en Ámsterdam, lo cual es cierto porque esta semana o la semana pasada cumplí 4 años viviendo en este país. Ajá. Entonces, ahí fue cuando yo me peleé con el chat y yo le dije como, ¿y tú cómo sabes que llevo 4 años viviendo en Ámsterdam? Y él me dijo, literalmente me dijo como, es que me tomé una licencia poética y eso sonaba lo más Qué convincente. fuerte. Es como, ok, amigo, ya te creo. Sí, Y, claro. y nada, entonces le dije como, después le pregunté como, ¿tú estás leyendo mi celular? Como tú tienes acceso a mis datos. En mi diario. Y me dijo como, se demoró un montón en responderme. Y me dijo, no, yo no tengo acceso a tus datos, todo es privado, no sé qué. El caso, le tomé capturas al discurso para poder leérselos a ustedes y borré, lo cerré. Entonces, son muchos puntos. Lo primero es, wow. O sea, hay muchas cosas de las que el ChatGPT dicen que coincido. Hay muchas otras que me parecen un poco ficticias, como dice él, se tomó licencias poéticas. Ujú. Em, pero creo que el core del asunto está ahí. O sea, él entiende el dilema. Em, y eso me pareció muy choqueante y parte de la razón por la cual yo no uso ChatGPT o intento no usar ninguna inteligencia artificial es porque genuinamente me da miedo. Me da miedo que algo que no existe y que es pura creación tecnológica sepa más e igual que nosotros y que tenga tanta información y que sea capaz de poner en palabras lo que yo pienso mejor de lo que yo podría hacer. Ujú. Eso me perturba mucho. Pero como ejercicio para el podcast me pareció muy interesante, también porque nos hará reflexionar sobre, pues sí, está muy bien escrito, ¿no? O sea, habrá cosas que cambiarle, pero en Sí, general eso te es iba a como, decir, pucha. porque, o sea, como producto está, o sea, tú le dices, hazme un discurso y te quedó, o sea, le quedó muy bien. Sí, sí, dices eso frente a un público o los convences de que lo Total. escribiste tú. Total, es como lo escribí yo, o sea, si hubiera querido no les hubiera dicho esto y les hubiera dicho como escribí un discurso para el podcast, Sí, ¿sí me exacto, te entiendes? hubiéramos creído. Sí, sí. Además porque en datos muy concretos, o sea, esto de la universidad pública y la séptima y la lucha, o sea, ¿sí me entiendes? Ujú. Es muy sabe leer su público. Yo no sé si Paloma Valencia escribiera esto, le va a decir la universidad pública de la séptima, Claro. por darle un ejemplo, ¿no? Obviamente. Entonces me pareció muy interesante como el uso
bueno, porque finalmente un discurso es un texto que puede ser considerado literario, ¿no? Entonces, como el uso de la inteligencia artificial en la literatura y en el arte y en el cine y todo ese tipo de cosas, que siempre es un debate, supongo que muy largo y muy nuevo. Em, pero en el fondo de todo lo que dice el chat es real, un poco leer estos libros que de casualidad estuve leyendo, más mi situación acá, me hace siempre como pensar en ese lugar muy incómodo de venir de un país, entre comillas, bueno, no entre comillas, de un país colonizado, Ujú. colonizado, Sí, a un país que es como el más colonizador, o sea, se inventó el colonialismo básicamente. Em, y no, eso, esa es mi experiencia esta semana leyendo libros y yendo por ahí y usando ChatGPT para generar textos literarios y en el marco de la creación de libros de Camilo, por ejemplo, fue como muy interesante, sí, porque es sí, muy sí. interesante, o sea, yo no niego, esto es como una droga, es como ChatGPT es el inicio a Es drogas más duras. que, sí, es que esa es la cosa, o sea, tú puedes ir tan lejos como quieras con esta vaina y es como, o sea, bueno, o sea, poniendo el ejemplo de esta semana justamente, o sea, yo en mis clases, utilizándolo para crear libros de la nada, me toma un prompt, me toma 5 segundos escribirlo Y tiene todo lo que y necesitas. total, te planeo una clase de 3 horas, ¿ves? Y para mí es como, o sea, lo utilicé hoy y la clase quedó muy bien. Entonces es como, o sea, uno se pregunta, ¿no? Yo me pregunto como, o sea, ¿en qué momento, si uno dejará de ser como tan esencial? Bueno, no sé. Mm. Justo acá la ministra de Educación en Francia hace 2 o 3 días dijo como, ay, sí, vamos a darle inteligencia artificial a todos los profesores para que ya no les tome tanto tiempo su preparación de clases y así pues justifica un poco el hecho de que no les van a subir los sueldos, de que Exactamente. no tienen manera de quejarse, de que ahora sí van a tener muchas vacaciones. Es como, sí, ¿no? Qué Claro, es fuerte que esa que, sea tu acción como ministro de Educación en lugar de mirar por qué todo el sistema está tan mal. No, démosles algo que, como, sí, pañitos de agua tibia, como para ver que se calmen un poquito y claro, ya. que tiene muchas aristas, porque entonces en 20 años contratemos al ChatGPT para dar la clase y fin, ni siquiera tenemos que Exacto, pagarle sí, al eso profesor. estaba pensando, total. O sea, sí, hoy te hace un libro, mañana te hace una persona entera que pues da la clase. Eh, Pero y por el así. otro lado, sí, son muchos discursos, discusiones ahí, porque es como, claro, por un lado es como, ¿en qué día nos va a reemplazar el chat dando clase o en qué día nos va a reemplazar el chat escribiendo un libro, por ejemplo? O bueno, la inteligencia artificial que sea. Ujú. Pero por otro lado también es un poco lo que Cami dice, es como si tú eres un profesor o un escritor o lo que sea, o Ángela, que trabaja en una oficina 8 horas al día y llega cansada, em, y el chat te lo puede hacer en 3 minutos, pues también es como replantear esta cultura del esfuerzo. Entonces, ¿vale más porque me quedé 3 horas esperando la clase? Sí, 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 total. Ujú, ¿O vale lo mismo haberlo hecho 5 minutos en ChatGPT ujú. con mejores gráficos, mejor sonido, mejor planeación, lo que sea? em, o vale menos, no sé. Es Sí. como difícil y no soy yo, mucho menos yo, de quien pueda hablar de esto porque yo ni siquiera lo uso. Pero por lo que lo usé hoy fue como demasiadas cosas. Fue como, wow, ¿qué está pasando? Este discurso está en medio de todo increíble. Y de todas maneras me da mucho pánico porque yo estoy seguro que el chat sabía mi información porque me dio un discurso bastante alineado con mi vida. O sea, Con tu realidad, sí. un verdadero hashtag sí soy. Ujú. Entonces, nada, amigues, esa fue mi intervención de hoy. Em, Colonialismo, literatura y ChatGPT. Ok, no, muy Sí, interesante. justo antes de que cerremos, quería, antes de que se me olvide, que te estuve escribiendo lo del título del libro de Nemonte, Ay, gracias, Estefe. que Sí, me parece muy interesante cómo en español pasó a ser Seremos Jaguares y en francés La Voz del Jaguar. O sea, no he visto una edición que haya mantenido ese título de No queremos ser salvados.
Sí, no tengo los datos, los factos, Un momento, pero porque, cómo se llama en inglés? entonces mira, en inglés se llama We Will Not Be Safe, Ajá. como no seremos salvados. Ajá. Pero también, y es verdad, eso Steffi me lo dijo detrás de cámaras, hay una edición en inglés que se llama We Will Be Jaguars, o como se pronuncia jaguar en inglés. Entonces, en inglés, perdón, en inglés de hecho hay dos títulos diferentes. Ujú. Y luego en español se llama Seremos Jaguares. Em, Y luego yo busqué en francés y se llama La voz del jaguar. Ok. pero, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál ¿Sabemos? es? No sé. Porque, porque lo que yo entendí, o sea, en el libro, cuando yo lo termino, hay una nota del hombre, o sea, del esposo de ella, que él cuenta, como yo escribí este libro, pero ella me lo contó como todo en español y yo lo escribí pues en inglés porque pues yo escribo en inglés. Entonces, eso me da a entender pues simplemente que es la versión, comillas, original y que el resto son traducciones. Y yo tenía una clase de movilizaciones indígenas que daba en la universidad y elegí a Nemonte por toda pues su vida, ¿Lucho? su lucha, sí. Y ella en una entrevista también dice esa frase, no seremos salvados. Sí, y además, gracias. Ahora que lo mencionas, yo la sigo en Instagram ahora, a ella. Pues ella tiene como, y a su como movimiento que se llama Amazon Frontline. Y ellos cuando publican como videos y como teasers sobre el libro y demás, siempre usan el We Will Not Be Saved. Exacto, no. Y por ejemplo, ahorita mismo estoy en la página web de Amazon Frontlines y ellos dicen, esto fue octubre del 2023, cuando iban a publicar el libro, dicen, llegará en junio del 2024. Título, seremos jaguares en los Estados Unidos y no seremos salvados en el Reino Unido. Entonces, pareciera que es que depende del país en el que estés. Claro, sí. Por supuesto, decisiones editoriales. Sí, yo quería hacer como el círculo como lo que dijimos del venezolano, ¿no? Es como otra vez ese como fetichismo de son indígenas, jaguares, esto va a vender. Total, sí. Pues es el mundo editorial, ¿no? Sí. Así el título originalmente no sea eso. Sí, es el mundo editorial Mm, pues así funciona también, ¿no? O sea, le das como el título pues, que más ¿Qué atraiga. más venda? Sí, Sí. exacto. Además, porque, pues, de nuevo, como sería muy lindo que la gente pudiera leer este libro, especialmente que está en inglés, está en español, está en muchos idiomas, en serio es muy, muy interesante. Pero cuando uno lee el libro, tiene todo el sentido que el libro se llama No seremos salvados o We Will Not Be Saved, porque es justamente como ese mensaje final o esa realización que ella tiene en algún punto de su vida y es como ella todo el tiempo estuvo pensando y aspirando un poco a lo que la gente blanca tenía, a lo que los misioneros le presentaban. Hay escenas muy fuertes en el libro donde ella quiere como incluso cambiarse físicamente a la fuerza para parecerse a las, en ese momento, adolescentes y niñas misioneras estadounidenses que iban a su comunidad indígena. Y eso, como que lo que la libera a ella es cuando ella se da cuenta que es ella, de la mano de su comunidad, quienes tienen el poder de salvarse y de luchar por sí mismos, como que tienen que parar de estar esperando de la gente que va a, entre comillas, salvarlos. Em, que después es súper contradictorio para ella, esto ya es puro chisme, ¿no? Pero súper contradictorio para ella cuando se enamora de esta estadounidense, porque es como, Dios, toda esta lucha y todo este problema, también un poco de identidad y bueno, y terminó teniendo hijos con un estadounidense, pero bueno, X. Ya me perdí el hilo. A lo que iba es que tiene todo el sentido que se llame No seremos salvados. Sí, Lo de los jaguares me parece que es puro exoticismo del latinoamericano y de la selva y de la figura del jaguar. Sí, sí, ¿Sabes? total. Como O el sea, jaguar y lo interesante, sí. mítico y sí. O sea, el jaguar es súper importante, sí, para las comunidades indígenas. Para ella en su vida personal también, ella habla mucho de los jaguares. Como la representación de uno de sus hermanos y en su comunidad está la creencia de que cuando tú te mueres te conviertes en un jaguar y sí, muchas cosas.
pero me parece que es una estrategia de venta. Sí, qué triste. Qué triste, and yet, qué triste, y al tiempo, pues ella también tendrá que vender su libro, ¿no? O sea, yo no sé si es una decisión de ella, pero me imagino que ella tuvo que aprobarlo en algún momento, y si es lo que... También son muchos dilemas, ¿no? No tengo respuestas, como diría mi discurso de ChatGPT, no tengo respuestas, pero si es la única forma en la que la gente pueda acceder al libro, pues es preferible a que no lo accedan. Bueno, sí, no llegar a No más sé. público. Sí. Editoriales y Editoriales. decisiones Es editoriales. todo un tema, ¿no? Como las editoriales, me parece un tema súper interesante. Las ediciones, me parece que podríamos dedicarle algún momento en nuestro podcast. Nuestro podcast Ujú. de hoy no, pero hoy no fui a mañana sí, entonces hoy no hablaremos de editoriales, mañana sí. Exactamente, sí, total. Bueno, amigues, espero que amigues Estefi, amigues Camilo, Ujú. Y todos los que nos gracias. están escuchando en este momento. Sí, y a todos los que nos escuchan, gracias. Espero que nos estén escuchando. Y si no, pues no pasa Em, nada. Todo bien. Y si no, no Si pasa no los nada. escucho yo. Si no, Estefi nos escuchará cuando edite el podcast. Exactamente. Así que en la edición, Estefi, en la creación, en la dirección, Estefi, no mentiras, en la edición, Estefi, y en la idea, creación, desenlace, concepto, artwork, logo, nombre, Estefi, Camilo y Ángela. No sé, ¿quieren decir algo o No, cómo no, cerramos? pues, o sea, como primer acercamiento, pues vamos, sí, estoy muy contento y pues, nada, mucho amor y pues nada, dándolo todo desde Europa. De esas tierras colonizadoras. Haciendo patria. Exactamente, o sea, ya se nos viene el frío, se nos viene el cambio de temperatura, entonces pues, vamos a ver qué pasa con el segundo episodio. Vamos a ver qué pasa con el segundo episodio. Ya, eso.